Bueno, pues hoy me toca empezar a mí. Yo lo único que pretendo es lo que he dicho, ¿no? Simplemente, bueno, seguro que los corazones de muchos de vosotros ya están, ¿no? Ya están junto al Señor y a veces tampoco necesitamos que nadie nos diga nada porque ya lo tenemos todo claro para este momento, ¿no? Lo que Dios nos quiere decir. Pero para aquellos que a lo mejor sí que necesitan, bueno, pues os voy a hacer un compartir. Lo que yo no sé es, puedo quitar esto, ¿no, Padre Fernando, el Evangelio? Porque yo necesito chuleta. Bueno, pues yo no voy a hablar de nada nuevo para los que me conocéis, porque últimamente creo que siempre hablo de lo mismo, pero bueno, me gustaría darle otro enfoque, ¿no? Y yo quería hablar de... Pues, y pensábamos que podía, cuando nos juntamos Josué y yo, para organizar un poco todo esto, sí que nos parecía que podía ser algo que pegase hoy. Porque en el fondo yo creo que sí, fue uno de los momentos de vivir su propia realidad del Señor, fue el día de hoy, ¿no? Es decir, no digo que el Señor no viviese en su propia realidad, que yo creo que era el que más vivía, ¿no? El que más aterrizado ha vivido, pero yo creo que hoy fue un día de los duros para aterrizar su vida, ¿no? Lo que significaba su vida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hoy hablar de eso, ¿no? De la importancia de aterrizar nuestras vidas, ¿no? Y de la importancia que tiene, bueno, pues de alguna manera a la hora de recorrer este camino, hacerlo desde la verdad, ¿no? Y busqué la definición de aterrizar y significa tomar tierra, ¿no? Es decir, desde la idea que estamos en tierra, ¿no? Estamos pisando tierra firme, ¿no? Y ya sabéis que a mí me gusta mucho el ejemplo de que para saber que todo va bien, pues tenemos las dos partes de la cruz, ¿no? La que va hacia el Señor y la que va hacia los demás. Y cuando ambas crecen, no digo que tengan que crecer a la misma proporción, pero sí una más y una menos, pero deberían crecer, es que todo va bien. Y hoy sí que me gustaría basarme más en esa, ¿no? Digamos en el palo, no tanto en el travesaño, ¿no? Sino en el tomar de alguna manera tierra, es decir, nuestros pies están en el suelo, pero mirando hacia el Señor, ¿no? Y nuestro corazón está en el Señor, ¿no? Y hoy sí que me gustaría hablar de eso concretamente. Y por eso me gustaría hablar de aterrizar, ¿no? Vivir desde nuestra verdad en las diferentes facetas, pero desde nosotros, ¿no? Desde nosotros con el Señor y puestos los ojos en Él. Yo creo que a veces nos pasa que en el vivir esta carrera, pues como que perdemos la idea de a quién estamos, al final de quién es el rey de nuestra vida, ¿no? De quién estamos siguiendo y lo que Él significa, ¿no? Y que las cosas con la mirada del Señor, con la mirada del Padre, puesto los ojos en Jesús, toman un cariz completamente diferente, ¿no? Y qué más que este día para dejarlo claro, ¿no? Con todo lo que hoy sufre Jesús, ¿no? Pero todo es para darle un vuelco, ¿no? Impresionante a la vida, ¿no? Y es de eso de lo que me gustaría hablar. Encontré en Hebreos 12 dice: por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Hombre, Lía, ahora justo quería el momento de la cruz. Adiós. Bueno, pues en ese momento, ¿no? Vuelve a repetir, ¿vale? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Y yo creo que esta lectura la tendríamos que tener clara, ¿no? En todos esos momentos, ¿no?, en que nos parece que pues que nuestra propia vida, que nuestros propios obstáculos, que los obstáculos que tenemos no nos dejan recorrer el camino, ¿no? Tendríamos que tener claro que todo lo tendríamos que ver desde los ojos de Jesús, ¿no? Y que de alguna manera Dios no quiere que ninguno de los obstáculos nos permitan cumplir lo que Él quiere para nosotros, para nuestra vida, ¿no? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos una misión en la vida y yo creo que el Señor quiere que lo cumplamos, ¿no? Lo que a veces a veces como esa frase que no de Rick Warren es desde su propósito y no desde el nuestro, ¿no? Que a veces queremos que las cosas sean como nosotros queramos y a veces las cosas son de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, de eso era un poco de lo que quería hablar, ¿no? Y pensaba siempre en estos días siempre me amartillea mucho esta frase porque, bueno, me suele amartillar mucho durante todo el año, ¿no? Pero estos días, porque como vemos tantas cosas de la pasión, de la película de Mel Gibson, que yo creo que no es de la película, pero bueno, en la película como que se hace, ¿no? Y hay un momento en que dice lo de que la suerte del maestro no es mayor que la del discípulo, ¿no? Y a veces no somos conscientes de eso. Y cuando vivimos nuestra vida de fe, como que queremos que las cosas sean de otra manera y le pedimos al Señor que sean, ¿no? Como que queremos que borre de nuestras vidas cualquier tipo de sufrimiento. En vez de que lo utilice, que ya que llega y está, y que lo utilice para ver qué podemos sacar de todo esto, como que enseguida nos ponemos nerviosos, ¿no? Y la mayoría de nuestras oraciones, por lo menos las mías, son de Señor, ¿por qué esto no? Esto sí, ¿no? Y yo creo que a veces no somos conscientes de que la suerte del maestro no es mayor que la del discípulo, ¿no? Al revés, la suerte del discípulo no es mayor que la del maestro, eso es, perdón. Entonces, desde ahí me dijo, estaba pensando qué comentaros, y hablando con Jairo me dice, Jairo, ¿no vamos a hacer Vía Crucis? Digo, no. Pensé, Josué, ya nos hemos olvidado del Vía Crucis. Y pensándolo, dije, pues ya sé de qué voy a hablar. Voy a hablar del Vía Crucis. Y voy a hablar del Vía Crucis porque al final es la suerte que hoy corrió el Señor. Y la suerte que corrió el Señor, no pensemos nosotros que la nuestra va a ser menor. Con eso no digo que... Es que la verdad es que aquí, yo no sé, la palabra Vía Crucis suena como muy agria, ¿verdad? El Vía Crucis, bueno, es que claro, el de Jesús fue agrio, sí, Vicky tienes razón, pero bueno, a pesar de eso yo creo que quiero hablar desde ahí, ¿no? Desde los momentos que pasó el Señor y desde los momentos que nosotros vivimos, que nos revolvemos cual gato panza arriba cuando los estamos viviendo, pero que no nos damos cuenta que son parte de nuestra carrera, de nuestro crecimiento y de nuestra manera de ser maduros en la fe y llegar a la santidad. Y pensaba lo primero en que Jesús fue condenado a muerte, ¿no? Y pensaba que todos tenemos que morir. Yo no sé cómo lo lleváis vosotros, pero yo es lo que peor llevo de mi fe, siempre es lo que peor llevé. Mis mayores crisis son con la muerte, con lo que pasará después. Y desde que tuve a Lía todavía se agravó más. Porque... Uy, me voy a emocionar. Qué cosa. No lo esperaba, ¿eh? Porque pensar en la muerte de Lía todavía es una cosa que, bueno, pues que todavía llevo ahí con el Señor. Yo soy muy tremendista, ¿eh? Es decir que... Pero bueno, cada uno tiene su interior y con él tira para adelante, ¿no? Entonces... pensaba eso, ¿no? Que Jesús fue condenado a muerte y gracias a esa condena a muerte nosotros ahora viviremos la victoria, ¿no? Y se me ocurría
creo que Luis lo puso en el Facebook, pero yo lo vi por Pablo Montes en El Hormiguero, que se atrevió a hacer un speech de estos en plan americano, no le quedó mal, sobre Rick Elías, que ha sido, bueno, es un americano que iba en uno de estos aviones que el piloto hace lo que tiene que hacer y consiguió, digamos, aterrizar, hacer un buen aterrizaje. Luego, yo creo que no vamos a poner este ejemplo porque hay que tener, no, ya vale ya de hablar de este tema, ¿no? Pero que consiguió realmente aterrizar, hacerlo bien, ¿no? Pensó en los que tenía y consiguió aterrizar en el mar, o en, bueno, de estos que hay en Estados Unidos, en el lago. No sé si fue un lago o en el mar, no sé. En el río Hudson. Y entonces no, bueno, digamos que no le pasó nada, ¿no? Y él decía que ante la muerte las personas tenemos, ¿no? Que él se había dado cuenta que tenemos 3 cuestiones. La primera es que darse cuenta de que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Yo es que siempre lo dejo como para 3 días después, los que me conocéis lo sabéis, porque nunca sabes cuándo te puede llegar la hora. Entonces, que en todo momento, todo aquello que tengáis que hacer, o no, él dice que todo lo que haya que hacer, todo lo que haya que vivir, todo lo que, no sé, el perdonar, el hablar, el hacer las cosas como uno cree que tiene que hacer, pues que las haga ya, porque nunca sabe cuándo se le va a acabar el tiempo, ¿no? Y otra cuestión que dice es, que esa para mí, esa la pienso yo mucho, es decir, que te das cuenta de que tú te mueres pero que todo sigue igual. Es decir, que la vida sigue igual y que la vida de todo el mundo, de alguna manera, tiene que seguir, ¿no? Y que para mucha gente hasta que tú te mueras no significa nada porque ni te conoce, ni a no ser que seas un famoso, ¿no? Que como sabes en las revistas, pues bueno, a lo mejor la gente algo lo piensa, ¿no? Pero si no, si eres una persona normal como somos nosotros, pues nuestra muerte es eso, ¿no? Y luego la tercera es la idea de que al final no tenemos miedo a la muerte, ¿no? Que estamos a veces preparándonos tanto para ella sin saberlo, que cuando llega, pues llega y ya está. Yo siempre le digo a Jairo que esa va a ser esa voy a ser yo, porque de tanto que la pienso el día, digo, ¿ya es esto ya? Pero bueno. Entonces, esa idea, ¿no? Pero hasta esa idea que dice Rick Elías, nosotros que somos cristianos y nosotros con lo que estamos viviendo hoy, habría que ver que es que la que se acaba es la vida de ahora, ¿no? Pero que luego va a venir otra vida, ¿no? Que es la vida con el Señor, ¿no? Pero que no me voy a adelantar porque esa es la que toca mañana, ¿no? Pero que hasta que Jesús fuera condenado a muerte, con lo que eso puede significar, pues tiene una victoria, ¿no? Otro paso del Vía Crucis es que Jesús carga, no voy a decir todos, ¿vale? Voy a utilizar aquellos que... Otro paso es el de que Jesús carga con la cruz, ¿no? A veces nos parece que cargar con la cruz, oh Dios mío, que cargo con mi cruz, y no nos damos cuenta de que el propio Señor cargó con su cruz. Y encima, pues como he leído antes, ¿no? Que Él no fue ni el pecador, y Él pidió perdón, y perdónalo, Señor, y Él ni siquiera pecó y cargó con su cruz, ¿no? Entonces a veces como que no somos conscientes de que nosotros también tenemos que cargar con ella, ¿no? Y no por eso somos, pobre de nosotros que tenemos que cargar con nuestra cruz, sino que es parte del camino, ¿no? Otra cuestión es que Jesús cae, ¿no? Y Jesús cae unas cuantas veces durante el camino hacia el Gólgota, ¿no? Y nosotros tenemos que ser conscientes que no pasa nada porque caigamos. A veces a muchos de nosotros, yo no sé si por nuestras perfecciones o por nuestros escrúpulos, el caer nos da tanta rabia que no conseguimos levantarnos. Y yo creo que eso está equivocado, porque el Señor hasta en el camino del Gólgota no es que se cayó hasta 3 veces y las 3 veces se levantó. Y yo creo que esto es lo que tenemos que pensar, ¿no? Que Dios no es que no quiera que nos caigamos, sino que nos levantemos, ¿no? Y quiere santos de los que se levantan, no de los que nunca se caen. Y es verdad que a veces muchos nos quedamos en la caída, nos da tanta rabia el no haber hecho una cosa bien, el no, que ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que en este tiempo, ¿no? Porque yo todo esto lo quiero ir diciendo para que
luego vosotros lo penséis, aquellos que lo necesitéis para vuestro día de oración, ¿no? Que cada uno piense en su vía crucis, en la vida, en lo que ha recorrido hasta aquí con el Señor, ¿no? En aquello que a lo mejor no entiende, en aquello que cambiaría, ¿no? Y se lo pusiese un día como hoy en los pies de Jesús, ¿no? Otro momento es el encuentro con la Virgen, ¿no? Y para mí es completamente emotivo también el de la película de Mel Gibson. Perdonar que me haga referencia a ella, es que yo soy muy visual. He tragado mucha tele, ¿verdad, Luis? Y eso hace que mi mente trabaje mucho visualmente. Y para mí es una de las imágenes más, bueno, no voy a decir enternecedoras porque es enternecedor, pero es también no consigo recuperarme, ¿no? De esa imagen, ¿no? De esa madre cuando va hacia Jesús, ¿no? Que es una de sus caídas, ¿no? Y él, levantándose, le dice, pero yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Entonces, para mí el encuentro con la Virgen, para mí la Virgen en este camino, aunque estamos en el camino de Jesús, hacia el Gólgota, hago una especie de Kit-Kat para hablar de ella, ¿no? Porque ella también ha tenido su propio camino hacia el Gólgota, ¿no? Porque yo lo pensaba y dices, bueno, tiene 13 años, le viene un ángel, le dice que va a ser la madre de Dios, ella acepta sin saber que no tiene derecho a nada, que es algo especial, que no es como, sino que no es la madre de, no sé, de Lía, ¿no? Sino que eres la madre de alguien especial y que de alguna manera estás siendo un medio, ¿no? Y no tienes derecho, ¿no? Vas a tener un hijo para no tener derecho a muchas cosas, ¿no? Porque tu hijo enseguida te lo deja claro, ¿no? Enseguida te deja claro que pues que él va al templo porque son cosas de su padre y que tú no tienes nada que meterte y muchas cosas, ¿no? Y seguramente tiene que ser tiene que ser horrible, ¿no? Que de repente después de todo ese viaje, ¿no? Te encuentres con él viviendo la pasión, ¿no? Viviendo esos momentos de ver que la gente, después de que el domingo ha dejado que entre victorioso, de repente le quieren matar, ¿no? Y de repente que Pilato diga o Barrabás o Jesús y que todos griten Barrabás, Barrabás, cuando en la película, si os fijáis, es que no solamente es que sea malo, malísimo, es que es feo, feísimo y todo, es decir, que te tiene como madre, pero ¿qué? Es decir, ¿qué está pasando, no? O que presenten al Ecce Homo, ¿no? Y que en ese momento estén enseñando a tu hijo, ¿no? De esa manera, ¿no? Tiene que ser dolorosísimo para ella, ¿no? Ver en todo momento pues todo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Todo el camino hacia el Gólgota y tener que seguirlo, ¿no? Y estar ahí y todavía ver cómo muere, ¿no? Y tener que ayudar a bajarlo de la cruz. Y pensaba que es que era una gran discípula María, ¿no? Por eso su sufrimiento, ¿no? Pero su sufrimiento también es un sufrimiento de victoria, porque si ella no llega a decir sí, pues el Señor, habría buscado otros caminos, pero este era el perfecto, ¿no? Entonces, y además leía y me pareció impresionante que, claro, no había yo caído que, imaginaros cuando Jesús dijo lo de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Para una madre desde abajo, que tiene que ser. Es decir, pero hijo, ¿qué dices? ¿Cómo que les perdonemos? Es decir, que Jesús era Dios, ¿no? Y lo que estaba diciendo, pues sabía por qué lo decía, ¿no? Pero yo creo que María, que era humana, ¿no? Tiene que ser, pero no sé. Entonces, que también hoy penséis en su figura, ¿no? Y en todo lo que ella puede significar en este camino de victoria, ¿no? De cómo su vida puede ser la vida de alguien que no significa nada, ¿no? Hasta alguien que la matan a un hijo, encima cuando te matan se supone que es por algo. En este caso dice el Talmud que por hechicería y por manipular a los judíos. Pero es todo lo contrario, ¿no? Tú sabes, desde los ojos de Jesús, desde los ojos del Padre, tu hijo está muriendo para salvar los pecados del mundo y para cambiar la vida de la gente. Y después del Kit-Kat de María volvemos a
al Señor, ¿no? Y pensaba en el cireneo, ¿no? Ese cireneo que le ayuda a llevar la cruz, ¿no? Y pensaba en él porque también dicen que venía, ¿no? Que pasaba por allí, que venía del campo y de repente, como se cayó Jesús y parecía que no podía con la cruz, pues los romanos le cogieron para que la llevase, ¿no? Y me imagino que él diría, pero ¿qué hago yo aquí? A ver si todavía alguno me va a crucificar a mí en vez de a Jesús, me van a equivocar. Hasta también leyendo sobre el cireneo descubrí que hay un autor americano que lo dice, que hay una suplantación y que el que murió fue el cireneo en vez de Jesús. Digo, la gente por pensar piensa de todo, es una cosa alucinante, ¿no? Pero yo me imagino que el cireneo en ese momento hasta lo pensaría, diría, pero si yo, ¿no? Y como he visto desde los ojos de Jesús, el cireneo ayudó a Jesús, llevó la cruz de Jesús. Es como para decir, wow, tío, que has llevado la cruz de Jesús, ¿no? No sé qué sería el cireneo después, no sé si se convirtió, si no, pero yo creo que sí, ¿no? Después de eso, no sé. Entonces, no sé. Luego, en otro momento, Jesús consola a las hijas de Jerusalén, ¿no? Y pensaba también en los momentos con los reos, ¿no? Con cómo él, de alguna manera, intenta guardar ahí el tipo de ellos, ¿no? Y les dice que yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Y yo creo que eso pensaba en cómo nos vemos nosotros ante el sufrimiento, ¿no? Y la importancia de alguna manera ver... bueno, os voy a poner el ejemplo. Dice un poeta que 2 prisioneros miraron a través de los barrotes de su celda y uno vio lodo y otro vio estrellas. Yo creo que a veces ante el sufrimiento tenemos que también saber, ¿no? Y tenemos que ver hasta qué punto, ¿no? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué las preocupaciones que tenemos? Si son importantes, si no son importantes, si son gratuitas, si las podemos cortar porque no nos llevan a nada, ¿no? Es decir, aquellas que, pues eso, que Jesús todavía estando en su camino hacia la cruz es capaz de pararse a consolar a las hijas a unas mujeres que hay allí, ¿no? Y cómo tratamos nosotros nuestro sufrimiento, ¿no? Si vemos el vaso medio lleno o lo vemos medio vacío, si nos dejamos llevar por él o lo utilizamos, ¿no? Para decir, bueno, esto no me lleva a nada, voy a cortar, ¿no? No sé. Otro momento pensaba cuando Jesús es despojado de sus vestiduras por los romanos, ¿no? Y pensaba desde ahí que ese despojo de esas vestiduras podía ser el despojo de nuestro hombre viejo, ¿no? Y yo creo que tenemos que el despojo del hombre viejo es duro, es difícil, porque hay que tener las cosas muy claras para saber dónde está el hombre viejo, ¿no? Y convertirnos en el hombre nuevo. Pero bueno. Y ya llegamos a cuando Jesús es clavado en la cruz, ¿no? Y cuando dice, Padre, perdonarlos porque no saben lo que hacen, ¿no? Es decir, que todo desde los ojos de Dios, imaginaros, ¿no? Ante algo tan duro que es que te claven en la cruz, es decir, hasta algo tan duro que tendríais que pensar cada uno cuál es vuestra clavada en la cruz, pues descubrimos a un Jesús, ¿no? Que dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Bueno, para acabar esa idea, ¿no? De que Jesús muere en la cruz, que es lo que hoy celebramos, ¿no? Bueno, si se puede celebrar, es lo que hoy vemos, ¿no? Y bueno, sí, se puede celebrar porque es para algo, ¿no? Desde sus ojos es para algo. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entregó su cuerpo, pero no su alma. Devolvió su espíritu a su Padre. Es decir, que nuestro espíritu es nuestro y eso nosotros sabemos qué hacer con él y en nuestra actitud está el que hacemos con él. Hay cosas que a lo mejor dependen de los demás, nuestro cuerpo a lo mejor depende de los demás porque en ciertos momentos de nuestra vida pues tenemos que hacer, ¿no? Pues unas cosas o otras, pero lo que pensamos y nuestro espíritu, si está con el Señor, ese es nuestro, ¿no? Y nosotros decidimos. Y pensaba, bueno, lo que también os comenté el otro día, ¿no? En lo de la palabra crisis lo digo para los de fuera, pues los de dentro ya lo saben. Para los
chinos, ¿no? No sé si eres chino o japonés, pero bueno, para los orientales. Lo arreglo. La idea, ¿no? Que crisis significa eso, ¿no? Peligro, pero oportunidad, ¿no? Y la muerte en cruz fue la mayor oportunidad de los humanos. Entonces, bueno, con esto ya acabo, ¿no? Y animaros a, bueno, que la fe es esencial para poder enfrentar la vida tal como Dios la diseñó, como Dios diseñó nuestra vida, ¿no? Y pues animaros ahora en este tiempo, no sé si, pues no me he enrollado mucho, me he enrollado media hora, pero bueno, yo creo que está, porque las cosas breves, sí, mejor, pero que queden claras, ¿no? Y yo os animaría ahora en estos momentos eso, ¿no? A poder vivir estos caminos, ¿no? A ver vuestro camino con el Señor y hacer vuestro propio Via Crucis, ¿no? Intentándolo siempre ver desde los ojos del Padre y ponerlo todo a los pies del crucificado. Entonces, bueno, eso es lo que hoy os toca. Pues nada.